Así es como luce el dólar paralelo en estos momentos. De 5.50, de 6, que llegó hace pocos días atrás, lo ha bajado el gobierno de Venezuela a 3.98, a 4. El dólar del Banco Central está a 4.18. Les habla sin mentiras. Gracias por participar. Esta es una estrategia macabra y se los voy a explicar por qué. Y les dije hace pocos días atrás que el gobierno iba a comenzar a quemar unos de 30 a 50 millones de dólares semanales para tratar de frenar, de contener la ansiedad del mercado cambiario, que no quiere saber nada del bolívar. Absolutamente nada. Ningún comerciante, ningún empresario, ninguna corporación quieren saber de nuestra moneda. Y es nuestra moneda. ¿Qué hace el gobierno? Le mete un parado al paralelo, sacándole y poniéndole en la mesa cambiaria 50 palos verdes. ¿Qué hacen los bancos? Agarran sus 50 palos verdes, lo sueltan a algunas migajas que sueltan a las calles. Mantienen eso allí 3, 4, 5 días allí. Más o menos el precio fluctuando allí en 4, 4.1, 4.2. ¿Tiene el gobierno suficientes reservas para estarla quemando a estos especuladores? Me pregunto. El Banco Central de Venezuela, amigos míos, está absoluta y técnicamente quebrado. Allí hay 3, 4, 5 mil millones de reservas. Y no lo podemos estar utilizando en quemársela para dársela a estos especuladores cambiarios, que tienen 100 años especulando con nuestra moneda, atacando nuestra moneda, y el gobierno siguiéndole el juego. Porque el gobierno, te voy a decir una cosa, se ha arrodillado a los empresarios venezolanos. Todo lo que digan los empresarios lo hace el gobierno prácticamente. Maduro está en dos aguas. La agua de los neoliberales encaminada con Tarek El Aissami, y las aguas más chavistas, más socialistas, un poco más pegadas a los pobres. Y entre esas dos aguas hay una pelea a muerte, a cuchillo, por esos dólares. Unos quieren la liberalización, otros quieren más control de cambio, contener, atacar a los especuladores, y otros quieren, tipo Tarek, darle todo lo que pidan con alfombra roja, como dijo hace poco el señor Bielma Mora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dentro de poco, en un periodo electoral, que faltan pocas semanas, el gobierno va a sacar catajarras de bolívares a la calle, sin respaldo, creado en la maquinita del Banco Central de Venezuela, para pagar aumento, probable aumento, bonos, subsidios, regalitos del gobierno, pagos a proveedores. ¿A dónde usted creen que van a ir a parar esos bolívares? A la obtención de los verdes, porque no quiere nadie prácticamente con nuestra moneda, porque el gobierno dejó, entre otras cosas, que estos especuladores acabaran con nuestro signo monetario. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Hasta que pasen las elecciones, cuando el gobierno, que no tiene plata para seguir quemándolo en esta hoguera de los especuladores cambiarios, va a dejar soltar otra vez el dólar y va a haber, por supuesto, otra mega devaluación probablemente. Es lo que se ve hasta ahora, esta estrategia macabra del gobierno que acaba de frenar el dólar, pero a un costo alto a posteriori para los ya menguados bolsillos de los venezolanos. ¿Que no me creen? ¿Cómo es que bajó de manera artificial este dólar? Porque el gobierno incluso sacó una circular diciendo: epa, tengo aquí 50 millones, ven por ellos. Se sació por un momento el mercado y va a estar todas las semanas dando 50 millones de dólares, que nos hacen bastante falta a todos los venezolanos para muchas cosas. Bueno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo?
¿No están de acuerdo? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cree que el gobierno lo está haciendo bien en materia cambiaria? ¿Cree que el gobierno lo está haciendo bien en el plan económico? ¿Cree que vamos a salir de este atolladero con este gobierno y con esta oposición que nos gastamos? Déjame todas tus preferencias, tus puntos de vista para seguir analizando esto y otros hechos. Muchas gracias y será hasta la próxima.